de las cosas que hablamos anteriormente. Primero, la clase de hoy va a tratar del texto dramático. ¿Qué era el texto dramático? ¿Recuerdan la diferencia que tenía? ¿Qué era el texto dramático? Lo que se podía actuar, una obra. Sí, lo que se puede leer de una obra. Ahora, ¿qué pasó aquí? No importa. Este texto dramático. Upa, espérenme un segundo que se me va a apagar el computador porque no lo he enchufado. Un momento. Listo, ahora sí. No necesita narrador, correcto. Esto es en general para nuestro amigo el género dramático. Se caracteriza principalmente porque predomina la función apelativa, predomina la función conativa, ya que la acción se desarrolla a través del diálogo de los personajes. Como dice la compañera Ingrid, no necesita un narrador. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que nos va contando qué va pasando? ¿Qué es lo que nos dice? ¿Cuáles son las cosas que hacen los personajes? ¿Cómo actúan? ¿Cómo ellos interactúan entre los mismos personajes, los antagonistas, los protagonistas, los personajes secundarios? Sus diálogos. Esta es la forma que nosotros tenemos de interpretar lo que está pasando, de entender lo que sucede en la historia y de comprender lo que estamos viendo. Ahora, dentro de todo lo que hemos hablado las semanas anteriores, tenemos esto que vamos a repasar. Dentro del género dramático en general, hay dos dimensiones centrales. ¿Qué me refiero yo con dimensiones? Son dos cosas que usted tiene que tener, pero muy presente en la mente. Tiene que tener siempre presente aquí en su cabecita. Primero, texto dramático y puesta en escena. Son dos cosas transversalmente diferentes, pero que vienen de lo mismo. El texto dramático es lo escrito, ¿ya? Es lo que arma nuestro amigo el dramaturgo. El dramaturgo sería el que está escribiendo estas obras teatrales. Y el segundo se refiere al montaje. El montaje que realiza un grupo de actores en conjunto con el director. ¿Cómo se llama este director? ¿El El director dramaturgo? teatral. Director teatral, correcto. El dramaturgo, Iris, Es de la obra dramática. correcto. El dramaturgo es Y el que la obra escribe la obra. teatral era del director teatral. Ujú, correcto. Entonces, tenemos lo primero. El dramaturgo es nuestro amigo, es esta persona que se dedica a escribir. No tengo ninguna obra por aquí teatral. No, ya. El dramaturgo es... Sí, tengo una Profe, aquí. consulta obra teatral, pero también es obra literaria. Obra dramática, perdón. Esto que tengo yo aquí, ¿Cómo? Sí, la obra dramática, pero también sí, es una obra literaria. correcto. Literario quiere ¿Sí? decir todo lo que tiene que ver con literatura, todo lo que tiene que ver con escritura. Yo puedo Ya. sostener en mi mano una obra teatral, un texto, o sea, una obra dramática. Un texto dramático lo puedo sostener en mi mano. ¿Por qué? Porque es solo escritura. Es lo que hizo el dramaturgo. Un dramaturgo, por ejemplo, Juan Radrigán, hizo este libro que está acá. Ahora, yo no puedo sostener en mi mano una puesta en escena, no puedo sostener en mi mano una obra teatral. ¿Por qué? Porque tendría que tener un teatro en la mano y a lo mejor conseguirme un montón de monitos chicos que lo representaran, así un montón de palumpa para poder sostener en la mano. Un texto dramático, entonces, sería esto, lo que nosotros podemos tener en nuestras manos, que está aquí en el ejemplo, un libro hecho por nuestro amigo el dramaturgo.
En la puesta en escena se toman decisiones acerca de el montaje, de la escenografía, del vestuario, la iluminación, los movimientos de los personajes, los movimientos de los actores. Estas personas también se caracterizan con distintos maquillajes, con vestuario, se van a caracterizar con luces, con lo que diga el director teatral para llevar a cabo esta obra. En una obra es común que exista la concepción de que solo importan los actores y el director. Pero para que una obra funcione es un montón de gente que está detrás. Desde el tipo que pintó los escenarios hasta la persona que es muy importante que hace todos los trajes de la obra, que le dan vida a la obra. Sin el resto de las personas que están ahí trabajando, la puesta en escena no funcionaría para nada. Ahora, otra cosa muy importante dentro de esto es nuestra función apelativa. Nuestra función apelativa o función conativa quiere decir que hay diálogo. Eso, solamente eso. Decir función conativa, decir función apelativa, quiere decir que hay un diálogo. ¿Un diálogo entre quién? Entre el emisor y el receptor, que son los diferentes personajes que nosotros estamos viendo en el escenario. Un personaje le habla al otro, el otro le responde, el otro le responde, el otro le responde, el otro le responde. Ya. Ese es un diálogo de las personas que nosotros estamos viendo en el escenario o en una película. Y ahí podemos observar esta función apelativa, esta función conativa. Y es lo más importante de nuestro texto dramático. Es importante reconocer ciertos elementos en la obra. Y esto es lo que nos vamos a enfocar en esta clase. Elementos específicos, elementos únicos que nosotros vamos a poder ver en estas obras, en estos textos dramáticos. Primero, y antes de comenzar, hay algo que se relaciona mucho con la pregunta que hizo la compañera. ¿Esto es un texto literario? Sí. Y de hecho tiene muchos rasgos comunes con el género narrativo. Antes de hablarles de esto del género narrativo, ¿recuerdan lo que era el género narrativo? ¿O qué obras pertenecen a este género? ¿Algún ejemplo? Profe, no caché qué pregunta. Estamos hablando de que el género dramático, dentro de lo que nosotros podríamos decir que sí es literatura, se parece mucho al género narrativo. ¿Recuerdan qué obras pertenecían al género narrativo? ¿O de dónde viene el género narrativo? Como las fábulas. Sí, la fábula. Aquí Nayeli dice cuento, novela, también. Correcto. Eh, todo esto, chicos, todo esto que estamos viendo, todo esto que están nombrando las compañeras, son parte del género narrativo, son cosas que ya hemos visto más de alguna vez en nuestra vida. Un cuento, una novela, tal vez un cuento lo leímos cuando éramos pequeños o se lo hemos leído a alguien más pequeño. La novela igual. Y aquí voy a decirle algunas cosas que tiene parecido el género dramático con el género narrativo. Primero, en ambos hay una secuencia de acciones. En ambos hay un espacio y un tiempo que está determinados. Y también dichas acciones van a ser realizadas por personajes. Y se van a estructurar en una presentación, en un nudo, en un clímax y en un desenlace. Esto, presentación, nudo, clímax y desenlace, lo mencionamos la semana pasada y lo vamos a volver a mencionar esta semana. Entonces, ¿en qué se parece una obra de teatro y una obra del género narrativo? Es que ambas tienen secuencias de acciones. Sería súper fome ver una película, sería súper fome ver una obra de teatro, leer un texto dramático, en donde no pasara nada, donde solo hubiera alguien sin hacer ninguna cosa. Sería imposible leer un libro así, nos quedaríamos dormidos, o ir a ver una película donde fuera un cuarto blanco con un tipo parado.
No sirve. Debe haber una secuencia de acciones. Las personas deben responder a algo. Si hay alguien sentado en una mesa, debe haber otra acción que genere, no sé, a lo mejor llega un tipo volando y le pega una patada en la cara y este otro se despierta y en realidad era un marciano y le dispara de vuelta, lo que sea. Debe haber una secuencia de acciones, deben estar pasando cosas. Pasan cosas en los textos, pasan cosas en los cuentos, pasan cosas en las novelas y pasan cosas en las obras de teatro. Y estas cosas no suceden en la nada, suceden en un espacio y en un tiempo determinado. Pasan en el año 1980, pasan en el futuro, suceden en el presente, en el pasado, en la Tierra, en Marte, en la Luna, donde sea. Pero hay un espacio y un tiempo que nosotros podemos identificar. Esto es en lo que se va a parecer el uno del otro. ¿Se entienden estas similitudes que tienen? ¿Ya? Que las similitudes son simples. En ambos suceden cosas. Esa es la similitud. Ahora, la diferencia principal que tienen es la forma en que se presenta la historia. Es normal que cuando usted toma un cuento, que cuando usted toma un libro, se esté narrando, que hay un narrador, que nosotros conocemos todo lo que está sucediendo a través de la voz del narrador. Hay algo que nos dice, Juanito entró a la pieza y estaba terriblemente asustado. Él quería llorar por lo que le había sucedido a su padre. Eso sería una narración que nosotros podríamos estar leyendo en una novela. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos percibir que nuestro personaje está terriblemente asustado en una obra de teatro? Por el rostro, Por el rostro. ¿De qué otra forma? En una película también podría ser. por la música. En la película por la música, así como de suspenso. Correcto. Tenemos entonces el rostro de nuestro actor. Tenemos la música que lo acompaña. Tal vez la forma en la que nuestro actor empieza a hablar, ¿cierto? Porque bueno, están como asustados, como que hablan así y se les corta la voz. Y a veces los actores como que hablan más de abajo, ¿no? Y nosotros podemos decir, wow, este tipo está pero muerto de miedo. Solo al darnos cuenta en la forma en que está actuando este personaje. Esto es lo que nos comunica sentimientos y los que nos comunica cómo están em, percibiendo el mundo los actores, ya sea en una película o en una obra de teatro. Muy diferente a una novela donde está el narrador. Sería súper fome ver una película donde tenemos un narrador el 100% del tiempo, ¿no? Imagínense, se sientan a ver una película y hay una voz que a cada rato le dice, y así es como nuestro personaje, asustado, se sentó en la silla y estamos viendo al personaje sentarse. Y tomó un vaso de agua, lo miró por 5 segundos y luego tomó un trago, lo dejó en la mesa. ¿Cómo sería ver una película así? Entretenido, ¿no? Ahora, usted puede ver películas así en todo caso. Es con el audio descriptivo. ¿Conocen el audio descriptivo? ¿Alguna vez han estado en esa opción de Netflix o de alguna película que hayan visto? Son las que muestran solamente imágenes sin, así como dibujos, eh, así, pero solamente como la foto o algo así, y el narrador va describiendo lo que está haciendo la imagen, porque mi hijo, como no ve, le hacen como películas así similares a la que usted está hablando. Ah, ya, sí, mira. Eso era lo mismo que iba a explicar, de hecho. Para las personas que tienen problema a la vista o que son no videntes, hay hartas películas que tienen una opción que se llama audio descriptivo, que es lo mismo que está diciendo Lisette. Es un audio, y de hecho se encuentra en muchas películas. En Netflix, en las opciones de idioma, hay una opción de idioma que se llama audio descriptivo y está
hecho para las personas no videntes. Por lo tanto, usted puede estar viendo la película del Rey León y escucharla con audio descriptivo si quiere tener la idea de cómo sería ver una película con un narrador constante. Y esa voz nos narra absolutamente todo lo que está pasando en la escena. Y está pensado para las personas que tienen problemas visuales. Podrían decirnos lo mismo que yo les relaté, ¿cierto? Toma el vaso, lo mira durante 5 segundos, luego lo deja asustado. Respira. Se puede ver en su cara una expresión de terror cuando ve abrirse la puerta. Eso es audio descriptivo. Si alguna vez tiene la curiosidad de saber cómo se vería alguna película que a usted le gusta con un narrador presente el 100% del tiempo, puede acceder a esa opción en Netflix. ¿Ya? ¿Qué es lo que dijo Lisette? Ahora, la estructura de la obra dramática que vamos a recordar nosotros de la clase pasada es una estructura simple, una estructura que está más que probada. ¿Y por qué está probada? Porque funciona bastante. Es una estructura que se usa y se va a seguir usando quién sabe por cuánto tiempo más. Y se ha venido usando de hace tiempos inmemoriales. Esta estructura, que es súper simple, tiene la presentación, el desarrollo, el clímax y el desenlace. Estas cosas las hablamos, como yo les digo, la clase pasada y las vamos a volver a repasar hoy porque son bastante importantes poder manejarlas de buena manera. En la presentación es el inicio de la historia. Ya es cuando vamos a conocer a los personajes que van a estar participando y se va a plantear lo que se llama conflicto dramático. Por lo tanto, la presentación es el momento inicial de la obra. Si alguien a usted alguna vez les ha pedido que le cuenten una historia, que le cuenten una película, que le cuenten algo que vieron, o que le cuenten un cómic, una novela, lo que sea, usted lo que debería contarle a esta persona es la presentación y tal vez un poco del desarrollo. El clímax debería usted dejarlo de lado. ¿Por qué creen que habría que dejar de lado el clímax si le está contando la película a alguien que se lo pidió, sino para verla después? ¿Cómo fue la pregunta, profe? Sí. Por- Dime, Iris. Porque contaría lo más importante de la película, o digamos, Es el desarrollo de la película, una cosa así, o sea, digamos que, claro, de lo que se trata la película, eso sería como el clímax, porque si no, ya para qué la voy a ver, si ya me contaste toda la trama, una cosa así. correcto, Iris. Esa era la pregunta, Nicole. Mira, así como si nosotros le estamos contando a alguien la película, o si alguien nos dice, oye, ¿qué te pareció esta película? ¿Creéis que sea bueno ir a verla al cine? Nosotros le contamos la presentación y un poco del desarrollo. No contemos el clímax. Ahora vamos a ver por qué. A esta persona, a nuestro amigo, a nuestro familiar, a nuestro conocido, que nosotros queremos que haya visto esta película que nos pareció tan genial, le vamos a dar la presentación, ¿ya? Le decimos quién eran los personajes, cuántos personajes había. No es que había un mago que tenía que rescatar a su hijo adoptado de un extraterrestre azul que lo quería matar, ¿ya? Esa es como la presentación. Es lo que a ti te van a mostrar en los primeros 15 minutos de película. Conocemos los buenos, conocemos los malos y conocemos el conflicto dramático. Ya esto es el conflicto dramático. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que estaba el bueno tranquilito en su casa, se metieron unos tipos y le mataron al perro. Este es el conflicto dramático. Fueron a matarle al perrito a la casa. Nuestro amigo se enojó y dijo, yo los voy a matar a todos porque vinieron a matar a mi perrito. Es donde vamos a conocer el enfrentamiento de las dos fuerzas que van a estar ocurriendo a lo largo de toda nuestra película, a lo largo de toda nuestra obra. Y esto se presenta en los primeros 15 minutos de la obra, así es súper rápido. Luego empezamos a ver el desarrollo. ¿Qué es lo que va pasando en esta película? El tipo, el John Wick, se enojó porque le mataron al perro, eso ya lo sabemos, y tiene que matar a Juanito, el líder de los malos. Pero para matar a Juanito se va a meter a un montón de lugares, de empresas, de reuniones de mafiosos, los va a matar a todos, les va a disparar con, no sé, con un algodón y los va a matar, porque el tipo es genial.
Esto es lo que vemos en el desarrollo, la situación intermedia, la progresión de estas dos fuerzas que se están enfrentando. Cómo es que el bueno va escalando poco a poco para llegar a su final, para llegar a enfrentarse a este tipo malo, para llegar al clímax. Y el clímax es lo que no deberíamos contarle a nuestros amigos. El clímax es el momento de máxima tensión. Es lo que usted podría entender como la pelea final de nuestros personajes, del protagonista y el antagonista, cuando al fin se encuentran, después de que tanto avanzó el protagonista, de que mató a tanta gente, de que preguntó por aquí, por allá cuál era el malo, luego de que lo encontró, llega el clímax y se enfrentan. Puede que gane el bueno, puede que gane el malo, pero uno de los dos debe ganar para poder pasar al siguiente nivel, para poder pasar al desenlace. Gana el bueno o gana el malo, se pasa al desenlace. Y es aquí donde, después del clímax, el conflicto se resuelve, donde todo se calma, donde se ordenan las cosas, donde se explican los incidentes que estamos hablando. Es aquí donde la acción se vuelve a calmar y podemos ver el final de la obra. Los personajes siempre obedecen a esta lógica. Es una lógica interna del mundo dramático. Es la lógica de se soluciona el conflicto y todo se calma, todo se pone mejor. Ya le ganamos al malo, ahora podemos respirar tranquilos. El protagonista logró lo que necesitaba, ahora el protagonista se calma, se va a su casita, se va a su casita de la playa a descansar un rato, se va a otro planeta y se hace una sopita, lo que sea sucede en el desenlace. Es esta calma que viene después de la tormenta que fue el clímax. ¿Entiende cómo se desarrolla una obra? Y esto sirve para obras y películas. Las novelas también usan esta misma lógica. Dime, Nicole. No iba a decir lo mismo, que las novelas también trabajaban con el mismo sistema. Sí, porque usan el mismo sistema, porque es un sistema que está como muy probado y que se ha visto que funciona. Ahora, hay algo que puede que usted me diga, pero profe, no todas las obras van como en el mismo orden. Hay algunas que empiezan del final, otras que empiezan del medio. ¿Ya? O sea, empiezan justo en el conflicto, justo en el final, justo cuando ya está quedando la embarrada, así cuando ya está, pero todo el mundo explotando, lo están matando a todos, y después se van para atrás. Esas obras que comienzan así, de todas formas, al final o cuando vuelven hacia atrás o cuando se empiezan a ordenar, van a seguir este mismo orden. Puede que empiecen por el final, pero luego se ordenan por el desarrollo, o sea, por la presentación, desarrollo y clímax desenlace. ¿Qué ejemplo podemos dar? ¿Hay alguien de acá que haya visto Terminator? Yo he visto por mi papá. Sí, yo he visto Terminator, es cuando están como justo peleando. Sí. Cuando aparece el... ¿Pero cuál de todas? La 1, la Sí, 2. que se La acelera. 1 o la 2. Sí, la del chico y cuando ya estaba grande. Y luego estos están como locos. Sí. Ya, por ejemplo, ¿qué tenemos en Terminator? Terminator empieza por el final, o sea, empieza con los robots que ya mataron a todos los humanos. O sea, la película nos dice, mira, estos robots que se volvieron locos ya mataron a todas las personas o a casi todas las personas del mundo. Quedan como 3 pelagatos que están tratando de resistir. Y estos pelagatos lograron robarse un robot para mandarlo al pasado. Ya lo envían al pasado para salvar a este tipo que es como súper importante. Ahí es cuando toman al robot, lo mandan al pasado, vemos al Schwarzenegger en pelota, ¿cierto? Llega a poto pelado el Schwarzenegger y empieza todo lo que es la historia de Terminator, donde este tipo trata de salvar al cabro, que no lo maten, y después de eso se nos ordena la obra, después de eso se ordena Terminator, después de que nos hacen esa presentación que parecería estar en el futuro, vemos el desarrollo, vemos un nuevo clímax, que es en el 2 donde llega este tipo que es como de metal líquido a matarlo y luchan y gana el Terminator y se ve como esta escena de la mano que es como tan icónica.
y podemos ver que la obra tiene un desenlace. Aunque la obra parezca comenzar desde el final, luego se ordena. Titanic, ¿alguien ha visto Titanic acá? Sí, igual, otro Sí, clásico de las películas. Es una película nueva, la voy a ver la semana que viene. ¿Cuál? Titanic, que está de estreno, la publicaron que va a estar de estreno el viernes. Sí, yo también la he visto, igual que todos. ¿Qué estoy hablando, Nicolás? Nada, sigue. Bueno, Titanic, nosotros vemos a nuestra personaje, a Rose, que ya está adulta, está viejita, y ella nos empieza a contar todo lo que sucedió en su pasado, cuando era joven y conoció a este tipo rubio tan apuesto y se enamoró en el barco y todo, y ahí la obra como que se va al pasado y vuelve a comenzar. Em, Ahora no se usa mucho. A ver, una película que lo he usado es Deadpool. Deadpool también usó lo mismo. Cuando empieza la Deadpool 2, está Deadpool que se había querido matar porque había tenido un montón de problemas y nos dice, mira, yo me traté de matar por todo esto. Y volvemos al pasado y empieza la película y se ordena. Siempre se van a ordenar por lo que acabamos de hablar. Siempre van a estar con la presentación, desarrollo, desenlace para terminar. Siempre se ordenan así, aunque parezcan empezar por el final, igual se ordenan. Otros elementos de la estructura interna del texto dramático, son dos que tenemos que ver y que tenemos que saber separar. Estos son el argumento y el tema. El argumento y el tema, si bien podrían parecer lo mismo, cuando se van explicando bien, uno se da cuenta que son bastante diferentes. Miren, el argumento es el orden de las escenas que se elige para representar la obra. Es la obra de principio a fin. Todas las escenas juntas que nos explican la historia. Y el tema hace referencia a una estructura porque está hablando del contenido de la obra. El tema es sobre lo que se trata la obra. Algo que no se suele saber hasta que se llega al final y se analiza todo lo que se ha visto. Dime, Scarlett. No, profe, fue sin querer, disculpa. Disculpe. Oye, profe, ¿y cómo se llama cuando, a mí se me olvidó, pasa que lo vimos el año pasado, cuando alguien en una obra como, bueno, una obra, en una película recuerdan como el pasado, como en ¿qué pasó ayer? Se recuerdan como el pasado y ven como es imágenes y después vuelven inmediatamente al presente. Un Flash, flashback. flash. ¿Eso es lo Flashback. mismo que de lo que estamos hablando ahora? Sí y no. Ya un flashback es recordar cortito y un raconto es viajar al pasado para empezar la obra. Los dos tienen que ver con ir al pasado, pero el raconto es largo y el flashback es cortito. ¿Ya? Pero sí, viene de ahí de lo que es comenzar una historia por el final. Ahora, ¿cómo les ejemplifico esto que tenemos aquí con el argumento, o sea, con el tema y el argumento? Por ejemplo, esta obra clásica, una obra que yo creo que al menos por mención deberían ya tener una idea de qué se trata, que es Romeo y Julieta. ¿Ubicas más o menos de qué trata Romeo y Julieta? ¿Alguna vez la han escuchado por ahí? Un amor trágico, ¿no? Correcto, un amor muy trágico. El tema de Romeo y Julieta, el tema de esta obra tan importante para el teatro, es el amor verdadero. Eso es el tema. Romeo y Julieta trata sobre el amor verdadero. Hay subtemas, ya se habla también de envidia, se habla de deshonor, se habla de rivalidad, se habla de un montón de cosas extras. Pero el tema principal de esta obra es el amor verdadero. ¿Cuál es el argumento de la obra? El argumento sería: Romeo conoce a Julieta en una fiesta del palacio y se enamora de ella de inmediato. Julieta también se enamora de Romeo, ¿cierto? Muy a lo princesa Disney, muy a lo cuento de hadas, podríamos decirlo así. Romeo y Julieta tenían como 13 años, eran chiquititos, pero se ultra enamoraron al tiro.
Esos dos jóvenes son miembros de familias rivales, son miembros de familias que se odian. Ya uno eran del Colo y el otro eran de la U, todo así, pero brígidos. Las parejas intentan defender su amor, aunque hay un conflicto grande entre las familias se odian, pero ellos intentan defender este amor que se tienen. Finalmente, Julieta finge su propio suicidio para poder casarse con Romeo, para que su familia piense que Julieta murió y la dejen de molestar y se pueda arrancar con Romeo. ¿Qué pasó? Romeo la vio, pensó que se había matado de verdad y Romeo se mata de verdad. Después Julieta despierta, ve al Romeo que se había matado y dice, oh no, Romeo, ¿por qué te moriste? Y se mata. Y ahí sí se mueren los dos. Luego de esto, luego de que pasa todo esto, se ve el amor y ya las familias se encuentran y dicen, no, ¿por qué hicimos que se mataran los cabros? Y se dan la mano y ahí como que hacen las paces y dejan de ser del cole de la U y se cambian todo a la Cato y viven felices por siempre en el segundo lugar. Yo pensé Esto, que Romeo se había matado por ver a Julieta muerta, pero Julieta no estaba muerta, después se apuñala. sí, Julieta finge la muerte la primera vez, pero Romeo se lo toma en serio y como era medio pavo se mató al tiro, ¿no? Ni miró si estaba respirando la cabra. Pablo eso. Sí, pues cuando Romeo ya se murió, Julieta ahí despierta y dice, no, se me mató el Romeo y se mata ella también. Es tragedia lo que hablamos la semana pasada. Recuerdan que dijimos que la tragedia no tenía como nada feliz. Esto es tragedia, o sea, tenemos ahí la muerte súper sufrida de estos dos chicos que se habían enamorado, pero con la fuerza de 1.000.000 de soles. Ahora vamos a ver algo que es lo que yo les decía que nos sirve para empezar a responder la pregunta esencial, para empezar a trabajarla, que es la presentación de personajes. Dentro del guión, dentro de lo que nosotros vamos a ver en una hora, existen dos formas de presentar a los personajes, de empezar a hablar de estos personajes tan importantes que nosotros tenemos. Podemos hacerlo al comienzo de la obra, o podemos hacerlo en el momento que los personajes entran en escena. Ahora, hay algunas obras que no describen a los personajes. Hay otras que los describen mucho, pero muy detalladamente. Hay otras que tienen súper poquitos detalles. Y hay otras que como que no les importan cómo son los personajes. ¿De quién depende cuánto se describe un personaje? Depende puramente de nuestro amigo el dramaturgo. El dramaturgo es quien decide qué tanta importancia le da a la forma en la que se ven o la forma en la que actúan los personajes. Es el dramaturgo quien dice, ¿sabes qué? A mí en realidad no me importa quién haga el personaje porque está tan bien escrito que se va a entender igual cómo tiene que actuar. La obra que yo tengo aquí comienza sin describir a ningún personaje. Y en ningún momento de la obra estos personajes son descritos. La obra simplemente comienza con los diálogos, ¿ya? Es una obra donde Radrigán dijo, a mí no me importan los personajes, me importa lo que está escrito. Y eso también es algo completamente aceptable. Ahora, también se dice que presentar personajes es más que solo indicar el nombre, más que solo decir, este se llama Juanito y tiene 15 años. Más que hablar del aspecto físico, lo que realmente debería hacer un dramaturgo es tratar de capturar el alma de los personajes en 2 o 3 líneas, así como máximo 3 líneas. ¿Qué vamos a ver nosotros ahora? Esta obra se llama Las Niñas Arañas, ¿ya? En Las Niñas Arañas los personajes se presentan al comienzo de la obra. ¿Por qué? Porque esta obra solo trabaja con estos 3 personajes, con estas 3 protagonistas. En toda la obra no sale nadie más. Así que nuestro amigo el dramaturgo aprovecha de presentarlas de inmediato y de un comienzo. ¿Por qué les pongo esta obra? Porque esta obra la vamos a ver la próxima semana. Ya la vamos a ver, la vamos a trabajar y nos va a servir para aprender
cómo podríamos interpretar nosotros una obra de teatro o una película dentro de lo que es desarrollo de personajes, dentro de lo que es nuestra presentación, nuestro clímax y nuestro desenlace. La obra, que son las Niñas Araña, tiene la obra dramática, que yo se las voy a dejar por si alguien la quiere leer. También tiene la obra de teatro y nosotros vamos a ver la película la semana que viene. Hubo una adaptación de una obra dramática, que fue nuestro texto para el teatro, se adaptó al teatro y luego eso se adaptó al cine. Son 3 niveles de adaptaciones distintas, pero que de todas formas tienen algunas cosas bastante similares. ¿Cómo presenta a los personajes este tipo? Nos dice, mira, aquí tenemos a Yasna, a Elizabeth y a Nicole. Yasna tiene 13 años, es la líder de la banda y es de personalidad agresiva y dominante. Elizabeth tiene 17 años, es muy bella físicamente y tiende a la frivolidad. Ella rivaliza con Yasna. Y Nicole, que tiene 8 meses de embarazo, además tiene un carácter ingenuo y un carácter espontáneo. Esta presentación, lo que estamos viendo nosotros, es una presentación simple. Deja harto aspecto de los personajes a la imaginación y se refiere casi puramente a la descripción psicológica. Ahora, ¿a quién creen ustedes que les serviría esta descripción de personaje? Al lector. Ya, ¿y a quién más? Hay una persona así como que necesita esta descripción de personajes en su vida para que todo funcione. Para la obra. Ya, para la obra, correcto. Digamos que, bueno, lo principal de una obra dramática, de un texto, es ser representado, ¿cierto? Es que lo lleven al teatro. Yasna, Elizabeth y Nicole deben ser representadas, deben sacarse del papel y deben pasar al escenario. ¿Quién se va a encargar de eso? El director. El director, correcto. Además del director, las actrices que las van a representar. La actriz que le dicen, oye, tú Los vas a ser de actores, pues Yasna. también. Sí, correcto. La actriz que le dicen, oye, tú vas a ser de Yasna, toma, aquí tienes el guión. Nuestra actriz va a tomar el guión, va a tomar la obra y va a empezar a leerla. Y va a decir, ya, ¿cómo debo representar yo a Yasna? Bueno, sabe que la chica tiene 13 años. Eso puede que le sirva, puede que no. Pero lo que sí le sirve a nuestra actriz es saber que, a pesar de que Yasna es la más joven de todas, es la líder de la banda. Y tiene una personalidad agresiva, tiene una personalidad dominante. Por lo tanto, la actriz dice, ya, yo no puedo dejar que los otros personajes hablen más fuerte que Yasna. Yo como actriz debo hacer que Yasna parezca más fuerte que las otras, a pesar de que sea más joven. Debo responder de una forma más fuerte, más dominante. Debo decir mis diálogos más segura que las demás. Debo representar a Yasna como la líder del grupo. Así es como una actriz puede usar esta información a su favor. Luego llega nuestra otra actriz, a la cual le toca el papel de Elizabeth. Y dice que Elizabeth es muy bella físicamente. Y si nos damos cuenta, esta es como la única descripción física que va a tener, que debe ser una chica bella, bastante frívola, por lo tanto, es muy probable que Elizabeth se mire al espejo, tienda a mirarse en los reflejos de los autos o de las ventanas para asegurarse de que está bien peinada. Puede que se mire las uñas, que están bien hechas, que se arregle mucho la ropa, porque es frívola. Y nos dice también que rivaliza con Yasna. Por lo tanto, las actrices van a decir, oye, debemos hacer este juego, debemos hacer que la gente, que quienes nos están viendo,
nos crean que estas dos personajes no se llevan muy bien y que tienden a chocar. Dime, Carlos. ¿O se te prendió el micrófono, hermano? No, parece que se le prendió el micrófono. Ahí está. Y luego, la última actriz que le toca a Nicole, se da cuenta de que Nicole tiene 8 meses de embarazo. Este personaje tiene 8 meses de embarazo, por lo tanto, no es necesario contratar a una actriz que esté embarazada, pero se le puede poner una guatita de esponja, ¿cierto? Pero la actriz se tiene que encargar de que nosotros le creamos que está embarazada. No se va a mover igual que el resto de las actrices. No va a saltar igual. No va a correr junto con ellas. Además nos dice que es de carácter ingenuo, que es de un carácter espontáneo. Por lo tanto, ella va a representar la personaje muy distinta a Yasna. No le va a responder a Yasna cuando ésta le grite. Tal vez se va a agachar un poco, va a decir que sí, ¿cierto? Va a mirar hacia el lado, va a esquivarles la mirada a estas dos otras personajes que son mucho más asertivas, mucho más rivales. Es por eso que describir un personaje sirve mucho dentro de una obra. Ahora, hay guiones donde las descripciones de los personajes son súper minuciosas. Hay guiones donde nosotros vamos a tener todo, todo, todo. La ropa, los rasgos físicos de un personaje, los tics que este personaje tenga. El guionista va a dejar poco a la imaginación, ¿ya? No va a ser como nuestro guionista anterior. Este guión es un guión de cine, ya es un guión de una película. Y es en los guiones de cine donde se tiende a ser un poquito más descriptivo en cuanto a los personajes. En cualquier caso, siempre es necesario una descripción, al menos una descripción mínima del personaje, para que el lector, para que la lectora de los guiones o para que el director pueda orientarse un poco para saber qué es lo que pretendía este dramaturgo al hacer hacia este personaje. Siempre es necesaria. Por fuerza hay que describir al menos una característica física de nuestro personaje cuando influye en la historia. Si esa característica física no influye en la historia, no hay para qué describirla. La característica física de Nicole, que dice que estaba embarazada de 8 meses, es algo que sí o sí va a influir en la historia. Por lo tanto, es muy necesario mencionarla. La característica de que Elizabeth es bella físicamente también influye en la historia y eso lo vamos a ver cuando veamos la película. Vamos a entender cómo es que la belleza de esta joven influye dentro de la misma historia. Las cicatrices que muestra Joan Crawford en un rostro de mujer es importante. La nariz que tiene Cyrano de Bergerac, que era una nariz gigante que tiene este personaje, también es algo importante. Es algo que hace que el personaje destaque frente a otros. Ahora, si usted va a ponerle características físicas al personaje porque sí, no es algo que realmente sea tan necesario. Veamos cómo se describe este personaje en este guión de cine. Dice, un grupo de estudiantes de arte hace bocetos. La mayoría de estudiantes ronda los 20. También hay un par de amas de casa, del extra radio y un hombre viejo. Se trata de Luther Whitney, y aquí está nuestro personaje y lo empiezan a describir. De unos 60 años, en muy buena forma, bien vestido. A simple vista parece un ejecutivo de una compañía exitosa. Como lo vemos dibujar, podemos decir que es capaz de una gran concentración y es paciente. Sus ojos no se pierden en nada. Tiene ojos de piloto. Vamos a saber más sobre cómo pasa el tiempo, pero eso es todo lo que necesitas saber ahora. Luther Whitney es el héroe de esta historia. Es muy diferente la descripción de Luther a la descripción de Yasna, por ejemplo. ¿Qué nos dicen de Yasna? Solo nos dicen que es la líder y que es agresiva y dominante. ¿Qué nos dicen de Luther? Que está en buena forma, que está bien vestido, que parece un ejecutivo de una compañía, por lo tanto, debe ser alguien bastante derechito al pararse, bastante correcto al hablar. Podemos ver que este personaje se puede concentrar mucho. También algo importante, es paciente y
tiene ojos de piloto, o sea, ojos certeros, ojos que no se van a mirar otras cosas. Esto es una forma mucho más detallada de hacer una descripción. Ahora, voy a mostrarle la pregunta esencial antes de hacer un pequeño repaso. Miren, la pregunta esencial de esta semana es lo siguiente. ¿Qué hay que hacer? Hay que fingir, hay que pretender ser un dramaturgo. Ese es su trabajo. En esta pregunta esencial, usted debe imaginar que está comenzando a escribir una obra de teatro. Está comenzando a escribir un texto dramático. ¿Y cómo lo va a hacer? Primero, va a describir un acto. Eso lo vamos a ver en la clase de mañana. Puede ser una descripción pequeña de un acto, puede ser una descripción precisa de un acto. Lo otro que debe hacer es describir un personaje que se encuentre en el acto. Y esto ya lo puede empezar a hacer para hoy día o para mañana antes de la clase, a buscar su personaje, cómo va a ser, cómo lo va a describir. Y además hay que entregar una acotación para el personaje mismo. Las acotaciones también las veremos el día de mañana. Por lo tanto, sobre el acto, que lo vemos a ver mañana, la acotación, que la vemos mañana, y si usted quiere avanzar la pregunta esencial, le queda describir un personaje. ¿Cómo lo puede hacer? Como yo le dije, lo puede hacer de maneras bastante diferentes, y esto va a depender de cómo a usted le guste escribir o qué tanto quiera describir su personaje. Puede hacerlo con un personaje común y corriente, puede describirse usted mismo si desea, hacer como que usted está dentro de la obra. Puede escribir a algún conocido, puede escribir a algún famoso si quiere que un famoso sea el personaje de esa obra. También puede inventar un personaje extraño, puede decir que su personaje tiene 3 ojos, que tiene alas, que su piel es de color verde. Eso depende de usted. ¿Qué debe tener en cuenta? El personaje siempre va con su nombre en mayúscula, ¿ya? Como nosotros lo podemos ver aquí. Jasna, Elizabeth, Nicole o Luther Whitney, todo con mayúscula. Otra cosa importante de su personaje es la edad. La edad nos dice mucho del personaje. Nos dice si es adulto, si es un niño, si es un anciano, si es alguien que está un adulto joven, si es alguien que puede que tenga dolor de espalda. No es lo mismo para un actor interpretar a alguien de 90 años que interpretar a alguien de 20. El actor se va a mover distinto en el escenario, va a reaccionar distinto a las cosas que estén sucediendo. Si un actor está interpretando un personaje de 20 años y el actor se cae, se va a parar de inmediato. Si el actor está representando a alguien de 90 años y se cae, no se va a parar de inmediato, ¿ya? La edad es importante. Por lo tanto, ¿qué debería hacer usted para empezar esta pregunta esencial si es que la quiere empezar? Puede inventar el nombre de su personaje, ponerlo en mayúscula, por ejemplo, así, Juan, 25 años, y va a dar una pequeña descripción del personaje. La descripción la puede hacer súper detallada, ¿ya? Nos puede dar una descripción como la que nos dan de Luther Whitney. Nos puede decir Juan, 25 años, está en muy mala forma, es muy peludo, se nota que no huele muy bien. Además, está mal vestido. Podríamos decir que camina con una cojera o que se nota que le duele la espalda. Cualquier cosa que usted cree que un actor debería saber para interpretar a su personaje, nos sirve, ¿ya? Usted en estos momentos es o debe pensar que es un escritor, que es un dramaturgo. Y como buen dramaturgo, debe imaginar que su obra va a llegar al teatro. Para llegar al teatro, su obra va a ser representada por actores. Es por eso que les digo, piensen en cosas que les servirían a nuestros amigos los actores para representar al personaje que se están imaginando. ¿Ya se entiende, chicos? ¿Se entiende, alumnos, lo que se debe hacer?
No, sí, Sí, profe. ya. Sí, profe. Miren, yo ahora les voy a subir la pregunta esencial. Yo les dije que pueden hacer la parte 2 solamente de la esencial con lo que dimos en clase. Ahora, si usted tiene conocimientos extras y leyó el resto de lo que es el PPT y quiere adelantarse, puede hacerlo. De todas formas, yo se lo voy a revisar antes de la clase de mañana o en la clase de mañana y les voy a decir si es que hay que cambiar algo. Si quiere hacer las 3 partes, es libre de hacerla. Si solo quiere hacer la parte del personaje, también es libre de hacerla. Voy a subir ahora la pregunta esencial y los 5 minutitos que quedan vamos a ver si es que alguno logra pensar en un personaje importante que pueda armar o un personaje que a usted le gustaría ver representado en la obra de teatro que se va a generar. O sea, de forma imaginaria, ya no es que tenga que escribir una obra de teatro completa. Pero en un segundo, mientras le subo la pregunta esencial, ¿ya? Ya. Acabo de subir la pregunta esencial, a ver si en estos 5 minutos se les ocurre algún personaje. Si no pueden conversarlo, si tienen alguna duda me dicen, pero traten de ocupar estos minutitos que quedan de la clase. Sé que son poquitos, pero a lo mejor algo se les ocurre. Recuerden, la presentación de personajes puede ser corta, pero precisa, o puede ser un poco más detallada, pero no debe ser de más de 2 líneas. Es como el tope, ¿ya? El tope para describir un personaje son 2 líneas. ¿Ya? Nicolás, ¿puedes dejar de grabar en estos momentos?